Amigos de Económica, ¿cómo están? Buenos días. Una vez más, qué gusto de tenerlos ustedes en su programa en Andina, Canal Online. Hoy vamos a un poco ver las perspectivas de nuestra economía, qué está pasando, cuáles son los motores que van a mover en los próximos meses esta producción nacional. Y para abordar el tema, hoy hemos invitado al catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es el señor José Alberto Oscategui Arteta. Señor Oscategui, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. El INEI nos dijo hace poco que el año pasado el crecimiento de Perú había sido 2.35. De repente este crecimiento no se esperaba, pero los factores que influyeron en este resultado final fueron más externos quizá que locales. Ahora, a partir de ese resultado, ¿cuál es la perspectiva para Perú, no sé, primer trimestre, primer semestre? Bueno, en realidad todos esperaban, al comienzo del año 2014, incluso el Banco Central de Reserva había estimado que el crecimiento iba a estar por encima del 5%. Y bueno, como ocurre, el Fondo Monetario también había estimado que el Perú iba a crecer más del 5%, y como ocurre con frecuencia con estas instituciones, a medida que va transcurriendo el año van haciendo reajustes. Entonces, poco tiempo después se pasó a 4%, después se pasó a 3,5%, etcétera, y al final resultó siendo 2.35%, ¿no? Entonces, y ahora los estimados también que existen para el 2015 son bastante optimistas. Creo que están por encima del 4%, 4.2, 4.5%. No es a estas alturas y con las cosas que han venido ocurriendo, particularmente estimo que la tasa de crecimiento va a ser menor a la que se está estimando en este momento. ¿Cuáles son las razones? Como usted lo dijo, hay una serie de factores externos que son muy importantes, ¿no? En realidad son los más importantes, que son la situación de la economía mundial en términos generales, ¿no? Y por esto estamos hablando, por ejemplo, la situación de la economía europea, la situación de la economía china en particular, porque China es nuestro principal comprador de materias primas. Tenemos a Estados Unidos, por ejemplo, la recuperación de Estados Unidos va a repercutir más, por ejemplo, en México, en Centroamérica, ¿no?, que en países de América del Sur, ¿no? Entonces, pero seguramente va a influir positivamente también en nosotros. Pero digamos, el dinamizador del crecimiento en el Perú en los últimos años ha sido la exportación y los precios que hubieron de las materias primas. Y en esto China es más importante. Sí. Pero ¿qué sector debería ser el abanderado, el que debería darle un impulso a la economía en los próximos meses, teniendo en cuenta que se vienen los megaproyectos, hay inversiones que se han previsto para este año, tanto mineros como de infraestructura? Bueno, la inversión tiene que ser importante, pero la inversión privada se ha retraído, ¿no? Han habido una serie de acciones a fines del año pasado, entre ellos la ya fenecida ley Pulpín, por ejemplo, que se indicaba que uno de los propósitos que tenía era el facilitar la inversión, fomentar la inversión, etc. Pero la inversión privada se ha retraído, como ocurre en cualquier país del mundo, cuando las perspectivas de la economía son menores, ¿no? Las buenas perspectivas son menores. Y eso es lo que ha ocurrido y no se va a revertir mientras el sector privado no vea que las perspectivas de crecimiento del PBI son mayores a las que ha estado experimentando.
En ese sentido, mientras no mejore la situación del mercado internacional, etcétera, no debemos esperar un gran salto de la inversión privada en el Perú. Pero lo que sí es posible es que proyectos que ya estaban programados, por ejemplo, estos proyectos mineros a los que usted se refirió, sean efectivos, ¿no? Porque la inversión minera es una inversión que está pensando siempre en el largo plazo y ellos pueden estar pensando, por ejemplo, en 10 años, ¿no? Los estimados que tienen de los mercados internacionales, con toda la experiencia que tienen, son para estimar qué va a ocurrir con los mercados, por decir, en los próximos 5 años, en los próximos 8 años, etc. Y su planificación la hace en ese sentido. Entonces, si se concretaran esas inversiones, sería un impulso importante, pero además el sector público tiene que complementar esto, ¿no? La inversión pública es un componente de la demanda agregada y sería muy importante que entrar a actuar. Sin embargo, por ejemplo, yo siempre desde que se anunció